Continuamos en la mañana de Rincón FM, estamos en Hacete Cargo. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, la fanpage de Facebook, @acetecargo.rinconfm y en Instagram, @acetecargo107.7. Hoy le damos la bienvenida por el contacto y el agradecimiento por el mismo a una licenciada, una conocida licenciada en Filosofía y licenciada en Psicología también de la ciudad de Montevideo, Magdalena Reyes. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Y los felicito por el nombre del programa. Me gusta mucho, Hacete Cargo. Muy nietzscheano el nombre del programa, debo decir. Ajá. Ya que me invitaron a hablar de Nietzsche, bueno, comentarles eso, que me llamó la atención lo nietzscheano que es el nombre del programa. Y tenemos el compromiso de tener una actitud responsable y coherente con ese nombre también. Eso mismo, porque claro, o sea, la expresión hacete cargo tiene que ver con el adoptar la responsabilidad que conlleva la libertad, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo, hacerse responsable de las decisiones que toma, así que muy bueno, me gusta mucho el nombre del programa, lo felicito. Muchas gracias, muchísimas gracias. Magdalena, ¿cómo arribás a la filosofía? ¿Cuál fue el móvil que te impulsó a acercarte a esta disciplina? Bueno, en realidad fue Nietzsche el que me mostró el camino de la filosofía a través de un tomo de una edición muy vieja de sus obras completas, de la edición de Aguilar, que llegó a mis manos de casualidad, y que el primero de las obras de Nietzsche que yo leí en ese mismo tomo fue Humano, demasiado humano. Ajá. Que en realidad me llamó mucho la atención por su nombre. Me pareció fascinante el nombre. Dije, wow, el nombre de este libro es impresionante. Y yo tendría 15, 16 años cuando empecé a leer a Nietzsche, y bueno, no sabía ni que existía. A mí me gustaba mucho la literatura, me gustaba mucho la poesía. Nietzsche es un gran poeta también. Era una lectora voraz de poesía. En esa época leía mucho a Idea Vilariño, a Borges, a Cortázar. Ajá. Y bueno, y antes de enamorarme, soy una enamorada de la filosofía sin duda, pero antes de enamorarme de la filosofía me enamoré de Nietzsche, a quien yo llamo cariñosamente mi maestro. Así que fue él. Llegué a él y bueno, después de eso tuve filosofía en el liceo y terminé en la Facultad de Humanidades estudiando la licenciatura. Bien. Buenos días, Magdalena. Pompilio García te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por los halagos con respecto al nombre del programa, que bueno, hace un tiempo que lo teníamos presente y bueno, logramos concretarlo en esta iniciativa que estamos desde marzo al aire. Buenísimo, pero sí, buenísimo, de los mejores nombres, al menos a mi juicio, de los programas de radio que andan por la vuelta. Bien. Así que nuevamente los felicito. Bien. Insisto en mis felicitaciones. Y no tuvo nada que ver porque recordamos aparte que en su momento, cuando el cambio de mando y la asunción presidencial, que fue una frase que utilizó el actual presidente de hacerse cargo, y bueno, es parte muchas veces de los actores del sistema político, y bueno, pero ya lo teníamos pensado casi un año con anterioridad, así que no fue circunstancial tampoco, sino que ya venía procesándose de un tiempo antes. Unos adelantados fueron ustedes, sí, entonces, algo así. La verdad. Es que sí, el hacete cargo está íntimamente vinculado con el concepto de libertad responsable. Es un concepto que está en la obra y en el pensamiento de muchos filósofos, entre ellos de Nietzsche. Bien, y justamente ahora para adentrarnos un poco más en el pensamiento de este filósofo, pensamos, estudiando un poco lo que ha sido su bibliografía y bueno, sus ideas, o yo particularmente no lo voy a poner en compromiso a Cristian, de la panzada que se podría hacer en estos días o en estos años con la irrupción que ha tenido la tecnología y bueno, esa deconstrucción que planteaba Nietzsche justamente con respecto a las diferentes ideas que se construyen en relación al discurso y bueno, esa forma metafórica que él
sugiero que plantea, que escribe en su libro Así habló Zaratustra, pero trasladado al día de hoy, creo que tendría más que material de sobra justamente para poder aplicar sus ideas en la actualidad que tenemos, bueno, con lo que la tecnología ha traído y en particular la riqueza que tiene también para analizar desde el punto de vista filosófico. La tecnología, digamos, entendida en el sentido también de cómo nos ha cambiado como sociedad. Sí, sin duda. Muy interesante todo lo que decís y tiene que ver con algo que yo siempre digo, que es que Nietzsche fue de alguna manera el apóstol del posmodernismo. Él ya a fines del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, él ya estaba pronosticando a través de esa muy célebre expresión, esa sentencia, esa máxima de Dios ha muerto, el hombre lo ha matado, ya estaba pronosticando el advenimiento de lo que iba a suceder 50 años después en la historia de Occidente, que es lo que Lipovetsky llamó la caída de los grandes relatos. Esos grandes relatos son precisamente la encarnación de ese concepto que es precisamente Dios en esa máxima de Nietzsche. Dios vendría a representar todos esos grandes relatos, esas grandes ideologías en las cuales la cultura se sostiene sin cuestionarlas demasiado, porque son ideologías que ofrecen respuestas totalizadoras, que quiere decir respuestas al sentido de la vida. Claro. Y bueno, Nietzsche prevé la necesidad de esa caída, ¿no? La necesidad de la muerte de esos grandes relatos para que el ser humano y para que la cultura occidental vuelvan a repensarlo todo de nuevo. En esta idea de Nietzsche de que la verdad absoluta, de que la verdad incuestionada es nada más ni nada menos que una creación humana, pero eso no es lo más importante. Para él, el hecho de que sea una creación, que esas verdades sean creaciones humanas, en definitiva, bueno, todo es creación humana para Nietzsche. Nietzsche habla del filósofo artista y del ser humano artista y ensalza al arte y a la creatividad. El problema es que nos olvidamos que son creaciones y vamos por la vida presumiendo que son verdades preestablecidas y no creadas arbitrariamente por el ser humano, ¿no? Entonces, yendo directamente a tu pregunta, sí, yo creo que Nietzsche se haría un festín si renaciera y viera, constatara lo que está sucediendo hoy en la historia, se haría un festín, pero él diría que todavía falta para el advenimiento del superhombre, ¿no? En el sentido de que él creía que la humanidad iba a caer después de después de que el ser humano se diera cuenta que Dios no existe, que esas grandes ideologías son verdades construidas. Iba a venir una etapa del nihilismo, la llama él, que podríamos llamar esta deconstrucción de los grandes relatos, que es lo que está sucediendo ahora, pero que después íbamos a poder, la humanidad iba finalmente lograr vivir sin la necesidad de esas grandes verdades y de esas grandes ideologías, de esos ídolos, lo llama Nietzsche. Y es interesantísimo esta reflexión y da para pensar muchísimo. Uno no lo puede responder ni ahí en un diálogo telefónico radial de media hora, pero hay ciertos hechos o acontecimientos que se están dando en la realidad de hoy, como por ejemplo el fenómeno de la posverdad, ahora últimamente este fenómeno de la cultura de la cancelación, que algunos intelectuales están denunciando, ¿no? Como expresarse en contra de la ideología que impera, esta cuestión de la incorrección política hace que a uno lo cancelen o lo excluyan de esa conversación o ese diálogo intercultural. Y Nietzsche diría que todo eso son, pienso yo, esto es una interpretación mía, pero yo creo que Nietzsche frente a esa realidad diría, bueno, pero entonces, en vez de tomar conciencia de que
la verdad es algo relativo, es algo que se crea, es algo que se elige y que se reelige permanentemente, que lo que hay es un devenir permanente de las cosas y no un ser fijo y estable en el sentido de la verdad. En vez de poder vivir con esa verdad, lo que está sucediendo es que la cultura y los seres humanos que la hacen están construyendo, erigiendo ídolos alternativos. Es muy interesante este análisis, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en esta posmodernidad y hacia dónde vamos? Si vamos hacia la construcción de nuevos ídolos, por ejemplo, la tecnología. La tecnología es un gran ídolo en ese sentido, porque la tecnología impacta en las ideas, en las costumbres, en los modos de vida, o si, bueno, finalmente podemos llegar a ese ideal que es el niño en las 3 transformaciones del espíritu, aludiendo así a Zaratustra, que sin duda es, bueno, esto lo dijo Nietzsche, no yo, es su obra cúlmine, a ese niño que es el superhombre, que es el hombre libre y responsable, que elige sabiendo que lo que elige no es una verdad a priori ni preestablecida, algo de lo cual puede estar 100% seguro de su naturaleza verídica, sino que lo elige desde ese, tomando ese riesgo que es el hacerte cargo, ¿no? Eso es el hacerte cargo, porque si nosotros eligiéramos sabiendo de antemano que lo que elegimos es la verdad, entonces no tendríamos que hacernos cargo de nada. El que se hace cargo es el que estipula esa verdad o el que define esa verdad. El hacerte cargo tiene que ver con ese riesgo que tomamos cuando elegimos y la responsabilidad que asumimos en esa elección, en el mar de la incertidumbre y de la duda. Podría hablar una hora, así que me detengo acá para dejarlos que me hagan preguntas, pero bueno, me tocaron una fibra muy apasionante para mí, que es el pensamiento de Nietzsche. Está muy bien. Nosotros, Pompilio decía que mirando la bibliografía para entender un poco el pensamiento y la obra de este gran filósofo, yo tengo por costumbre en algunos casos particulares abordarlos desde otros autores, porque me parece un poco más sencillo que me lo explique otro que ir de lleno a la obra, que a veces puede ser un poco densa, ¿no? En algunas obras de Nietzsche en particular. Y leyendo a Fernando Savater, hablaba que uno de los aspectos que él consideraba más polémicos, o un aspecto polémico del pensamiento nietzscheano, era el concepto que tenía sobre la moral. Y decía Savater que Nietzsche estaba en contra de aquellas ideas cristianas que entendían que los débiles van al cielo y que la fuerza y la arrogancia constituían elementos negativos, y no entendía que los humanos deberíamos de ser humildes, y no entendía que los humanos debieran ayudar a los más pequeños. ¿Cómo se puede explicar, cómo se podría explicar estas palabras de Savater, teniendo presente que predomina en el discurso escrito de Nietzsche cierta característica metafórica, ¿no? Por lo menos lo que yo entiendo. Sí, sin duda. Nietzsche fue, por eso yo decía al principio que fue un gran poeta, y su obra está llena de símbolos y de metáforas, sin lugar a duda, y por eso es que es un filósofo tan enigmático y múltiplemente interpretado, ¿no? Pero sí, yendo a tu pregunta, sí, este planteo de Nietzsche lo realiza en una de sus obras también muy emblemática, que es La genealogía de la moral. Y es una obra muy controvertida en ese sentido. Él ahí se propone hacer una crítica bien incisiva a la moral judeocristiana, que él considera que debilita al ser humano, claro. Promulgando valores o mandatos, más que valores, mandatos que hacen a el valor o de la humildad, de la compasión, de la modestia, etcétera, de ese amor al prójimo, pero de ese amor al prójimo impuesto como un mandato.
a eso se refiere Sabater, con los débiles van al cielo. Ajá. Y los fuertes van, son castigados, ¿no? Son culpabilizados y castigados. Es muy interesante tu pregunta, es muy profunda, pero voy a tratar de respondértela de la forma más breve y más clara posible. Nietzsche fue un individualista en el sentido que él creía que cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo y de su propia vida, y que la vida o la afirmación en la vida tiene que ver con cuánto respeto y amor nos tenemos a nosotros mismos. Ese es el gran individualismo de Nietzsche. El individualismo de Nietzsche no es un individualismo político, a mi entender. No es lo que nosotros llamamos hoy individualismo, es individualismo que donde soy yo y arremeto contra los demás, sino que el individualismo de Nietzsche es un individualismo psicológico. Él promulga ese amor y ese respeto a uno mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la medida en que yo me ocupo de mí mismo, en que yo me quiero, me escucho, me conozco, tomando esa máxima socrática del conócete a ti mismo, y también una de Píndaro, que quizás no es tan conocida como la de Sócrates, pero que Nietzsche fue muy importante, que es llega a ser quien eres. Esa máxima alude a superate a ti mismo, buscá siempre esa autosuperación. Entonces, en ese plan, en ese camino del conocimiento de uno mismo, del escucharse a uno mismo y del buscar ser uno mismo cada vez la mejor versión de sí, eso nos trae bienestar. Y el bienestar no es algo que se hace, o el bien, no es algo que Nietzsche no cree que el bien se puede hacer desde el mandato, como lo establece la moral judeocristiana, ¿no? A través de los mandamientos que Dios le comunica a Moisés en las tablas famosas, sino que el bien se hace a partir de la sensación de bienestar. Nietzsche da vuelta la moral en ese sentido, hace como una transvaloración, y él plantea que hacemos el bien porque lo derramamos cuando lo tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me siento bien y voy ahora a la radio, si yo estoy bien conmigo misma, me siento bien, eso no quiere decir que soy perfecta, ¿no? Claro. Pero sí que estoy eligiendo ser quien soy y haciendo lo que hago. Entonces, por vía natural, sin el esfuerzo, el mandato, el deber ser impuesto desde una exterioridad, yo voy a derramar bienestar. Voy a derramar bienestar en donde esté, y en lo que haga, en lo que escriba, en lo que piense, en la clase que dé, en la charla que dé sobre, estoy hablando en este sentido de mí personalmente, pero sea lo que uno haga, esté donde uno esté, se dedique a lo que uno se dedique, cuando uno se ocupa de sí mismo, esto es muy griego aparte, esto no lo inventó Nietzsche. Esto fue muy griego, que aparte un autor contemporáneo que recoge esta idea, esta propuesta, este consejo de los griegos, es Foucault, en uno de sus últimos seminarios, que se llama el cuidado de sí, el cuidado de los otros, el gobierno de sí, el gobierno de los otros. Para uno poder gobernar a otros, o sea, hacerle el bien a otros, dirigir a otros, conducir a otros por el buen camino, uno primero tiene que aprender a conducirse a sí mismo. Claro. Y ese es el individualismo de Nietzsche. No pasa por el fuerte es el que arremete y el que pasa por encima del débil, y el que se aprovecha de la debilidad del otro, no, para nada. El fuerte es el que se ocupa de sí mismo, y en ese ocuparse de sí mismo se hace fuerte, y en su fortaleza derrama bienestar. No sé si pude explicarlo, pero eso, lo que pasa que a Nietzsche, y con esto termino, al menos con esta pregunta, a Nietzsche se lo lee mucho, pero muy mal. Ajá. Nietzsche
y ese es el gran problema que tiene hoy por hoy. Uno escucha y uno lee por ahí muchísimas cosas acerca de Nietzsche. A Nietzsche él decía, a mí mi obra hay que leerla y releer, hay que rumiarla, ese concepto que a mí me encanta, que es el rumiar. O sea, no es el engullir, sino el detenerse, que es algo también que nos viene muy bien en la cultura contemporánea, donde vamos siempre corriendo atrás de la zanahoria, el detenerse, ¿no? El leer una idea y el detenerse a pensarla y a procesarla. Y bueno, y entonces eso tiene que ver también con, no estoy diciendo que la interpretación de Sabater, yo no la comparto. Sí entiendo que sí, Nietzsche, y aparte él lo dice explícitamente, él cuestiona incisivamente y con voluntad de cuestionarla, y a propósito, con el propósito de cuestionar la moral judeocristiana, pero no encuentro en Nietzsche una propuesta de, bueno, construyamos un mundo o procurémonos un mundo donde los fuertes arremetan cual Hitler en el nazismo contra los débiles. Eso no es lo que Nietzsche pensó, no es lo que Nietzsche escribió y no es lo que Nietzsche deseó para el ser humano, desde mi punto de vista, ¿no? Bien. En absoluto. Bien. Lamentablemente, Magdalena, como bien vos decías, poder abarcar, bueno, la obra, el pensamiento de este tan importante filósofo alemán en 30 minutos, un poco menos, es imposible, pero bueno, queda también la invitación cursada, agradecerte nuevamente por la participación y bueno, quizás en el futuro volver a tener algún otro contacto para profundizar o intercambiar sobre algunas de las otras ideas de Nietzsche o otros filósofos que también son de tu agrado y bueno, que creemos importante en estos tiempos en que vivimos por poner las discusiones filosóficas sobre la mesa y cuestionarnos sobre nosotros mismos y bueno, en nuestro entorno también. Por supuesto que sí, cuando quieran. Yo encantadísima de conversar con ustedes sobre filosofía y bueno, y sí, la filosofía es liberadora y por suerte se ha instalado nuevamente como en la antigua Grecia en el ágora, en el espacio público y bueno, obviamente que yo no puedo más que celebrar eso. Así que cuenten conmigo cuando quieran. Bárbaro. Muchas gracias y buena jornada. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, Nobleza obliga.